Una civilización cuyos escalofriantes secretos y extraordinarios logros siguen fascinándonos, desde sus asombrosas proezas arquitectónicas hasta su complejo y misterioso declive. He aquí 7 capas del tiempo para desvelar los escalofriantes secretos de la civilización maya. Número 7. El amanecer del ingenio maya. En las exuberantes selvas tropicales de Mesoamérica, surgió en torno al siglo III a.C., una civilización que dejaría una huella indeleble en la historia. Los mayas, conocidos por su increíble ingenio y creatividad, construyeron una sociedad que prosperó durante siglos. Sus avances en diversos campos no son solo testimonio de su inteligencia, sino también de su adaptabilidad al entorno que les rodeaba. Los mayas no eran un imperio unificado, sino una red de ciudades-estado, cada una con su propio gobernante. Estas ciudades-estado estaban conectadas a través del comercio, las alianzas y, a veces, los conflictos. Entendido. Esta estructura permitió una rica diversidad de culturas dentro de la civilización maya. Los primeros asentamientos mayas eran principalmente comunidades agrícolas, siendo el maíz la piedra angular de su dieta y cultura. Esta dependencia de la agricultura impulsó innovaciones en la gestión de la tierra, incluyendo el desarrollo de sofisticadas técnicas agrícolas, como la agricultura de roza y quema y el cultivo en terrazas. La arquitectura maya es uno de los legados más visibles e impresionantes de la civilización. Construyeron vastas ciudades con elaborados templos, palacios y pirámides, todo ello sin el uso de herramientas metálicas, bestias de carga o la rueda. Ciudades como Tekal y Polanc son maravillas de la ingeniería y el diseño, con edificios no solo estructuralmente sólidos, sino también ricamente decorados con esculturas e inscripciones. Los mayas integraron sus estructuras en el paisaje natural, respetando la topografía y las alineaciones celestes. Los mayas tenían unos conocimientos astronómicos increíblemente avanzados. Podían predecir eclipses solares, solsticios y equinoccios con notable precisión. Estos conocimientos eran esenciales para sus prácticas agrícolas, rituales religiosos y la construcción de sus ciudades. El calendario maya, un complejo sistema que entrelaza un calendario ritual de 260 días con un año solar de 365 días, es un testimonio de su sofisticado conocimiento del tiempo y del cosmos. Su sistema matemático, que incluía el concepto de cero, les permitía realizar estos cálculos astronómicos con precisión. No se trataba solo de un ejercicio teórico, desempeñaba un papel fundamental en su vida cotidiana, desde la determinación de los mejores momentos para plantar y recoger las cosechas hasta la programación de sus ceremonias más sagradas. Los mayas desarrollaron uno de los únicos sistemas de escritura auténticos de la América precolombina, lo que les permitió registrar su historia, sus creencias y sus conocimientos científicos. Su escritura jeroglífica era a la vez bella y funcional, y se utilizaba para inscribir cerámica acerada y libros de papel de corteza. La capacidad de registrar y transmitir conocimientos entre generaciones fue crucial para la continuidad y el desarrollo de la cultura maya. Bueno, aquí está el acantilado de Palanqui. Acabo de encontrarlo. Su pacal significa parasol. Al vivir en los difíciles entornos de la selva tropical, los mayas se convirtieron en expertos en la gestión de sus recursos naturales. Construyeron elaborados sistemas de gestión del agua, como embalses, canales y acueductos, para garantizar un suministro constante de agua durante los periodos secos. Su comprensión de las limitaciones y potencialidades de su entorno era fundamental para mantener a grandes poblaciones en condiciones que podían parecer inhóspitas. Si te están gustando estos descubrimientos asombrosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 6. Maravillas arquitectónicas más allá de las pirámides. Cuando pensamos en los mayas, las pirámides suelen monopolizar nuestra imaginación. Sin embargo, el ingenio arquitectónico de esta antigua civilización va mucho más allá de estas estructuras icónicas. Desde la vasta y sofisticada planificación urbana de sus ciudades hasta los intrincados acueductos que las sostenían, la arquitectura maya revela una civilización de profunda creatividad y destreza ingenieril. Los mayas eran maestros urbanistas y crearon ciudades que se integraban perfectamente en el paisaje natural. Elegían los emplazamientos en función de consideraciones estratégicas agrícolas y espirituales, asegurándose de que sus ciudades fueran defendibles y sostenibles.
El trazado de las ciudades mayas reflejaba su estructura social y su cosmología, con plazas centrales rodeadas de templos y palacios que servían de corazón cívico y religioso. Las zonas residenciales se extendían hacia el exterior, con las casas de la élite más cerca del centro y las de los plebeyos más alejadas. Las carreteras y calzadas, conocidas como carreteras blancas de Sagbiob, conectaban las distintas partes de las ciudades y facilitaban el comercio y la comunicación entre ellas. Y las carreteras en la selva tropical son muy difíciles de mantener. Estas calzadas eran maravillas de la ingeniería, construidas para resistir el duro clima tropical y permanecer funcionales durante todo el año. Los mayas también prestaban gran atención a los puntos cardinales en el trazado de sus ciudades, alineando edificios y calles con los acontecimientos astronómicos, lo que subraya su profunda conexión con el cosmos. Quizá uno de los aspectos más impresionantes de la ingeniería maya fueron sus sistemas de gestión del agua. En las densas selvas tropicales de América Central, donde el agua podía ser abundante o escasa según la estación, la gestión de este recurso vital era crucial para la supervivencia. Los mayas tenían unos conocimientos astronómicos increíblemente avanzados. Podían predecir eclipses solares, solsticios y equinoccios con notable precisión. Estos conocimientos eran esenciales para sus prácticas agrícolas, rituales religiosos y la construcción de sus ciudades. El calendario maya, un complejo sistema que entrelaza un calendario ritual de 260 días con un año solar de los mayas, construyeron sofisticados acueductos, embalses y canales para captar, almacenar y distribuir el agua. Estos sistemas no solo eran funcionales, sino que también se integraban estéticamente en el paisaje urbano. A menudo adornados con tallas y relieves, permitieron a los mayas practicar una agricultura intensiva, con campos elevados y terrazas, que daba sustento a grandes poblaciones. Los embalses, a menudo revestidos de estuco para evitar filtraciones, eran fundamentales durante la estación seca, ya que garantizaban a las ciudades el acceso a agua dulce durante todo el año. Aunque las pirámides son las más famosas, la arquitectura maya abarca una gran variedad de estructuras, cada una de ellas con fines específicos. Los templos y palacios eran los más destacados, a menudo situados sobre pirámides para elevarlas tanto física como simbólicamente. Sin embargo, los mayas también construyeron observatorios, campos de pelota e incluso baños de vapor. Los observatorios, como el de Chichén Itzá, conocido como el Caracol, ponen de relieve los avanzados conocimientos astronómicos de los mayas. Estas estructuras estaban meticulosamente alineadas con los acontecimientos celestes, lo que permitía a sacerdotes y astrónomos seguir los movimientos de las estrellas y los planetas. Otro elemento arquitectónico importante eran los campos de pelota, que servían de escenario para juegos rituales de importancia religiosa y política. Estos juegos no eran un mero entretenimiento. Se creía que mantenían el equilibrio cósmico y a menudo estaban relacionados con los ciclos de la vida y la muerte. Los baños de sudor que se encontraban tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales tenían fines sanitarios y espirituales. Se utilizaban para la purificación, los rituales, la curación e incluso como parte de las prácticas de parto. Estas estructuras ilustran el enfoque holístico que los mayas daban a la salud, integrando el bienestar físico con la purificación espiritual. Número 5. La astronomía y el cronometraje cósmicos de los mayas. La mirada celeste de los mayas distaba mucho de ser casual. Sus meticulosas observaciones de los cielos labraron un legado único en los anales de la historia de la humanidad, entrelazando el tejido de su cultura con la danza cósmica de las estrellas y los planetas. Los conocimientos astronómicos y los sistemas de cronometraje de esta antigua civilización no eran meras búsquedas académicas, sino que estaban profundamente arraigados en su vida cotidiana, su agricultura y sus prácticas espirituales. Los astrónomos mayas eran los centinelas del cielo nocturno, siguiendo diligentemente los movimientos de los cuerpos celestes con precisión. Construyeron elaborados observatorios como el renombrado El Caracol de Chichén Itzá. Estas estructuras, diseñadas específicamente para observar los acontecimientos celestes, permitían a los mayas realizar observaciones astronómicas asombrosamente precisas, cruciales para la planificación de las actividades agrícolas, las ceremonias religiosas e incluso las decisiones políticas.
La alineación de sus ciudades y templos con los acontecimientos celestes es un testimonio de la integración de la astronomía en su arquitectura. Por ejemplo, la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá está diseñada para que, durante los equinoccios, una sombra caiga sobre los escalones en forma de serpiente, simbolizando el descenso del dios Kukulcán. Esta mezcla de astronomía y arquitectura subraya la creencia de los mayas en la unidad de los reinos celeste y terrestre. El sistema calendárico maya, una sinfonía de ciclos dentro de ciclos, era una obra maestra de complejidad y precisión. El Tzolk'in, un calendario ritual de 260 días, y el Hayab, un calendario solar de 365 días. El calendario gregoriano es un calendario solar loco de 365 días. El Tolkien se utilizaba para la adivinación y la determinación de fechas propicias para ceremonias y batallas, mientras que el Hayab seguía el año solar y regía las actividades agrícolas. El entrelazamiento de estos calendarios cada 52 años, conocido como la ronda del calendario, era un momento de gran importancia, a menudo acompañado de ceremonias dedicadas a la renovación del tiempo y del cosmos. Este periodo armonizaba los ciclos solar y ritual, reflejando la sofisticada comprensión de los mayas del tiempo como un fenómeno cíclico y no lineal. Más allá de la ronda calendárica, los mayas desarrollaron el calendario de cuenta larga, que seguía una cuenta lineal de días a partir de un punto de partida mitológico que se creía era el 11 de agosto de 3100 Form Fiore a.C. en el calendario gregoriano. Este sistema permitió a los mayas registrar acontecimientos históricos durante largos periodos y contemplar el tiempo a escala cósmica. La cuenta larga era crucial para su cosmología, ya que marcaba ciclos de creación y destrucción en la vida del universo. El tan publicitado fin del calendario maya en 2012 fue un malentendido de este sistema. En lugar de predecir un final apocalíptico, la fecha marcó el final de una 13ª Bactuna, un periodo de aproximadamente 394 años, y el comienzo de un nuevo ciclo, subrayando la visión maya del tiempo como interminable y cíclico. Los logros astronómicos de los mayas incluyen la predicción precisa de los eclipses solares y una intrincada comprensión del ciclo de Venus, que era de particular importancia religiosa y cultural. Registraban las apariciones y desapariciones de Venus como estrella matutina y vespertina, vinculando estos acontecimientos al dios Kukulcán y utilizándolos para cronometrar guerras y otros acontecimientos significativos. Su tabla de eclipses, hallada en el Códice de Dresde, es uno de los primeros intentos conocidos de predecir eclipses solares. Esta tabla es un testimonio notable de su comprensión del ciclo lunar y su impacto en los eclipses solares, y demuestra su capacidad para predecir estos acontecimientos con una precisión considerable. Si este video te está haciendo más conocedor, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 4. Los jeroglíficos y la palabra escrita. La escritura maya, un complejo sistema de jeroglíficos, es uno de los logros intelectuales más importantes de la América precolombina. Esta antigua escritura, antaño un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, se ha convertido en una clave crucial para desentrañar el rico tapiz de la historia, la religión y la vida cotidiana mayas. El desciframiento de los jeroglíficos mayas ha salvado el vasto abismo del tiempo, permitiéndonos echar un vistazo a las mentes y los corazones de los mayas como nunca antes. La escritura maya es como la piedra roseta de América, un sofisticado sistema de escritura que combinaba signos logográficos que representan palabras o morfemas con signos silábicos. Con más de 800 caracteres distintos, era capaz de transmitir desde lo mundano hasta lo divino, registrando desde acontecimientos históricos y linajes reales hasta poesía y datos astronómicos. Durante siglos, esta escritura permaneció sin descifrar y el conocimiento de su lectura y escritura se perdió poco después de la conquista española. El gran avance que supuso su desciframiento en el siglo XX marcó un antes y un después en el estudio de las Américas y transformó radicalmente nuestra comprensión de la civilización maya. Los escribas mayas, conocidos como Ayetzeb, el que escribe o pinta, eran miembros muy respetados de la sociedad, a menudo relacionados con la corte real. Eran los guardianes del conocimiento y se encargaban de crear los libros plegables de los caudus, hechos de papel de corteza o piel de ciervo,
que registraban la ciencia, la historia y la mitología mayas. El trabajo de los escribas no era una mera tarea mecánica, sino un deber sagrado. Creían que su escritura era una forma de comunicación con lo divino, lo que imbuía a sus textos de significado religioso. El acto de escribir era, por tanto una búsqueda intelectual como una práctica espiritual, un doble papel que subraya la profunda importancia de la palabra escrita en la cultura maya. El viaje para descifrar la escritura maya fue largo y estuvo plagado de dificultades. Los primeros exploradores y estudiosos apenas podían entender los jeroglíficos, y no fue hasta mediados del siglo XX cuando se lograron avances significativos. Había un arte y un juego que formaban parte del sistema tanto como el registro del lenguaje. Los investigadores empezaron a comprender que la escritura no era puramente pictográfica, como se pensaba, sino una sofisticada combinación de elementos fonéticos y logográficos. Este descubrimiento se produjo a partir de una combinación de fuentes, como los escasos códices mayas conservados, las inscripciones en monumentos y los registros detallados llevados por los conquistadores y misioneros españoles. Estos últimos, a pesar de sus esfuerzos por erradicar la cultura maya, conservaron inadvertidamente valiosa información sobre la escritura y su uso. El desciframiento de la escritura maya ha revolucionado nuestra comprensión de la sociedad maya. Ha revelado la complejidad de la política maya, con sus ciudades-estado, alianzas y guerras. Los jeroglíficos han dado vida a los logros de los gobernantes mayas, sus conquistas y sus contribuciones a sus ciudades. Además, la escritura ha desvelado el rico mundo espiritual de los mayas, sus dioses y sus creencias cósmicas. Ha proporcionado información sobre sus conocimientos astronómicos, sus sistemas calendáricos y la importancia que concedían al tiempo cíclico. Número 3. Dioses y sacrificios. El reino espiritual. El reino espiritual de la civilización maya era un rico tapiz tejido con los hilos de la mitología, la religión y la astronomía, creando un complejo panteón de dioses y una serie de rituales escalofriantes, pero profundamente significativos. Este intrincado sistema de creencias no solo era fundamental para la comprensión del universo por parte de los mayas, sino que también desempeñaba un papel crucial en el sustento de su cosmos, guiando sus acciones cotidianas, sus prácticas agrícolas y sus decisiones políticas. En el centro de la espiritualidad maya había un amplio y variado panteón de dioses, cada uno de los cuales supervisaba diferentes aspectos del mundo natural y de la vida humana. Se creía que estas deidades influían en todo, desde el clima y las cosechas hasta la salud y el destino, encarnando la interconexión de la vida y lo divino. Entre los más venerados se encontraban Itzumna, el dios creador y patrón de la escritura y el conocimiento Chac, el dios de la lluvia, vital para la agricultura, y los mayas Quiche-Cuculcán, o los mayas Yucatec-Quetzalcóatl, la serpiente emplumada asociada con la sabiduría y el viento. Estos dioses no eran deidades distantes, sino participantes activos en el mundo maya, que requerían una comunicación constante y ofrendas para mantener el equilibrio y la armonía. Esta relación era recíproca. Los humanos proporcionaban a los dioses el sustento de rituales y sacrificios, y a cambio, los dioses mantenían los ciclos de la vida y la naturaleza de los que dependía la sociedad maya. Los rituales y sacrificios eran el principal medio de comunicación con lo divino, una parte integral de la vida maya diseñada para apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad del mundo. Estas ceremonias iban desde simples ofrendas de comida e incienso hasta elaborados rituales que incluían música, danza y a veces sangrías o sacrificios humanos. La sangría era especialmente importante, ya que se consideraba una ofrenda poderosa por su asociación con la fuerza vital y la fertilidad. Los nobles y gobernantes que se creían más cercanos a los dioses realizaban estos rituales, extrayendo su propia sangre mediante la perforación de la lengua, las orejas u otras partes del cuerpo, para comunicarse con las deidades y buscar su favor. Los sacrificios humanos, aunque menos comunes, se practicaban en periodos de crisis, como hambrunas, sequías o guerras, o para consagrar nuevos templos y otros acontecimientos importantes. Los cautivos capturados en batalla se utilizaban a menudo para este fin, y su sacrificio garantizaba la salida del sol, la lluvia para las cosechas y el equilibrio cósmico general.
El calendario maya desempeñaba un papel importante en las celebraciones religiosas, con días específicos dedicados a ciertos dioses y rituales. El Sulcán, el calendario ritual de 260 días, era especialmente importante para determinar el calendario de las ceremonias religiosas, incluidos los rituales de siembra y cosecha, cruciales para la agricultura maya y, por extensión, para su supervivencia. Estos rituales calendáricos subrayaban la visión cíclica del tiempo de los mayas, en la que los acontecimientos y las ceremonias se repetían en un gran ciclo divino, reflejando la renovación eterna de la vida y del universo. La finalización de ciclos calendáricos significativos, como el final de un Baktún, un periodo de aproximadamente 394 años en el calendario largo del Conde, se marcaba con grandes ceremonias y ofrendas para anunciar la nueva era. El juego de pelota maya, jugado en grandes canchas de piedra que se encuentran en la mayoría de las ciudades mayas, era más que un deporte. Era un acontecimiento ritual con un profundo significado religioso, a menudo relacionado con la muerte y el renacimiento. Se cree que el juego representaba la batalla entre los dioses del inframundo y los héroes de la mitología maya, y que la pelota simbolizaba el viaje del sol a través del cielo y el inframundo. Número 2. Auge y declive de Tikal. Una historia de grandeza y misterio mayas. Tikal, antaño una bulliciosa metrópolis enclavada en la exuberante selva tropical de lo que hoy es Guatemala, constituye un monumental testimonio del apogeo y posterior enigmático declive de la civilización maya. Esta antigua ciudad, con sus imponentes pirámides, grandes plazas e intrincados palacios, encapsula el esplendor, la complejidad y el misterio final que envuelve el legado maya. En su apogeo, entre los años 200 y 900 después de Cristo, Tikal fue uno de los centros políticos, económicos y militares más importantes del mundo maya. Con decenas de miles de habitantes, su influencia abarcaba gran parte de la región maya gracias a su estratégica ubicación, que facilitaba el comercio y la conquista militar. La ciudad era una maravilla de la arquitectura y la planificación urbana mayas, con más de 3.000 estructuras, entre ellas el majestuoso templo del Gran Jaguar y la extensa Acrópolis Norte. Los gobernantes de Tikal fueron constructores ambiciosos y diplomáticos astutos que expandieron la influencia de su ciudad mediante alianzas y guerras. Estelas y murales por toda la ciudad relatan las hazañas de sus grandes reyes, como Hasao Chan Kawil, que condujo a Tikal a una importante victoria militar que restauró su poder tras un periodo de decadencia. Estas inscripciones, escritas en la compleja escritura maya, proporcionan una valiosa información sobre la vida política y espiritual de Tikal, mostrando el derecho divino de sus gobernantes al poder y su papel fundamental como mediadores entre los dioses y su pueblo. La arquitectura de Tikal no solo era una muestra de poder y piedad, sino también un testimonio de los avanzados conocimientos de astronomía e ingeniería de los mayas. El trazado de la ciudad, alineado con los cuerpos celestes, permitía la observación de fenómenos astronómicos que formaban parte integral de la agricultura y la religión mayas. Además, los embalses y calzadas de Tikal mostraban un sofisticado conocimiento de la ingeniería medioambiental, crucial para mantener a su numerosa población. A pesar de su grandeza, Tikal empezó a decaer hacia el siglo IX después de Cristo, junto con gran parte de la civilización maya. Este periodo, conocido como el colapso maya, supuso el abandono de muchas ciudades de las tierras bajas del sur. Las razones del declive de Tikal son muy variadas y siguen siendo objeto de debate entre los estudiosos. Factores medioambientales, como las sequías prolongadas, podrían haber puesto a prueba el suministro de agua y la productividad agrícola de la ciudad, provocando escasez de alimentos y malestar social. También influyeron factores políticos y sociales. El aumento de las guerras y las luchas internas podría haber desestabilizado la región, perturbando las redes comerciales y debilitando la estructura política de Tikal. La sobreexplotación de los recursos naturales, con la consiguiente deforestación y degradación del suelo, puede haber agravado aún más estos problemas, haciendo cada vez más difícil mantener a la gran población de la ciudad. La historia del ascenso y caída de Tikal es un conmovedor recordatorio de la fragilidad de las sociedades humanas. Subraya la importancia de la gestión sostenible del medio ambiente, los riesgos de la inestabilidad política y social,
y el impacto de las presiones externas sobre las sociedades complejas. Además, el declive de Tikal pone de relieve la adaptabilidad y resistencia del pueblo maya, que siguió habitando otras regiones del área maya y conservando sus tradiciones y conocimientos a pesar del colapso de sus centros urbanos. Número 1. Maestros de la tierra, agricultura e ingeniería mayas. Los antiguos mayas, famosos por su arquitectura monumental y sus complejos calendarios, eran también extraordinarios ingenieros medioambientales e innovadores agrícolas. Su capacidad para adaptarse y manipular su entorno fue crucial para mantener no solo a las grandes poblaciones de ciudades como Tikal, sino también la grandeza de la propia civilización maya. Este capítulo profundiza en las ingeniosas técnicas agrícolas y hazañas de ingeniería que permitieron a los mayas prosperar en los desafiantes paisajes de Mesoamérica. La civilización maya floreció en una región que presentaba importantes retos agrícolas, como un suelo pobre, densos bosques y un clima marcado por una marcada división entre estaciones lluviosas y secas. Para superar estos obstáculos, los mayas desarrollaron una serie de sofisticadas técnicas agrícolas que maximizaban la productividad de sus tierras. Uno de los primeros métodos adoptados por los mayas fue la agricultura de roza y quema, la milpa, que consistía en talar parcelas de bosque para crear campos. Esta técnica proporcionaba un terreno fértil durante unos años, hasta que se agotaban los nutrientes del suelo, lo que obligaba a los agricultores a trasladarse y dejar que la tierra se regenerara. En zonas pantanosas o montañosas, los mayas construyeron campos elevados y terrazas para mejorar el drenaje y la calidad del suelo. Estas estructuras no solo evitaban que los cultivos se inundaran durante la estación lluviosa, sino que también ayudaban a retener el agua durante los periodos secos, asegurando un suministro constante de maíz, judías, calabaza y otros alimentos básicos. Los mayas también practicaban la jardinería intensiva, utilizando compost y mantillo para enriquecer el suelo. Cultivaban una gran variedad de plantas y empleaban técnicas de rotación y policultivo para mantener la fertilidad del suelo y reducir las plagas. La gestión del agua era otro campo en el que el ingenio maya hacía gala. La construcción de embalses, canales y aguadas, sumideros naturales o estanques artificiales, garantizaba que las ciudades tuvieran acceso a agua dulce durante todo el año, una necesidad tanto para el uso doméstico como para el riego. En ciudades como Tikal, grandes embalses recogían y almacenaban el agua de lluvia, mientras que las cisternas subterráneas sultans proporcionaban almacenamiento adicional para el agua potable. Estos sistemas eran cruciales para sobrevivir a la estación seca y mantener a grandes poblaciones urbanas. Los mayas construyeron acueductos y canales para transportar el agua a grandes distancias, regar los cultivos e incluso evacuar los residuos de las ciudades. Este nivel de ingeniería hidráulica no solo pone de manifiesto su comprensión de la gestión del agua, sino también su capacidad para manipular su entorno a gran escala. Las proezas agrícolas y de ingeniería de los mayas tuvieron un profundo impacto en su sociedad y en el medio ambiente. Estas innovaciones sirvieron de sustento a densas poblaciones y facilitaron el crecimiento de poderosas ciudades-estado, que a su vez fomentaron el desarrollo de un arte, una ciencia y una religión avanzados. Sin embargo, la manipulación del medio ambiente que permitió la prosperidad de la civilización maya también contribuyó a su declive. La sobreexplotación agrícola, la deforestación y la extensión excesiva de los sistemas de gestión del agua desempeñaron probablemente un papel en la degradación del medio ambiente, provocando una disminución de la productividad agrícola y contribuyendo al abandono final de muchas ciudades mayas. Gracias por vernos. Hasta la próxima.